Buenos días, mi nombre es Sonia Molina. Estoy cursando actualmente el tercer semestre de medicina veterinaria. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la anatomía comparada, la anatomía y la odontología veterinaria y la estructura de la pared y la cavidad torácica. Los dientes son importantes tanto para las personas como para los animales, ya que por medio de ellos masticamos para una buena deglución de los alimentos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la odontología de los perros. Estos se componen en 4 fases, que son incisivos, caninos, premolares y molares. Son necesarios para morder, masticar, destrozar y compactar los alimentos para su buena deglución. Las partes de un diente son la corona, el cuello y la raíz. Y su sustancia es el esmalte, la dentina y el cemento. En el momento de la masticación, las arcarias mandibulares y maxilares tienen la misma anchura. Por lo tanto, los animales mueven la mandíbula verticalmente al masticar, como por ejemplo los puercos y los perros. El desgaste de los dientes residuos son de 2 a 4 meses. El racimiento de los incisivos inferiores 1 son de 2 a 2 meses y medio. El racimiento de los incisivos 2 son de 3 a 3 meses y medio. Y el racimiento de los incisivos 3 son de 4 meses. Los dientes permanentes salen de 4 a 12 meses. La pérdida de la cúspide de los incisivos permanentes son de 1 año a 1 año y medio, que es la pérdida de la cúspide del incisivo 1 inferior. De 2 a 2 años y medio es la pérdida de la cúspide del incisivo 2 inferior. De 3 a 3 años y medio es la pérdida de la cúspide del incisivo 1 superior. De 4 a 4 años y medio es la pérdida de la cúspide del incisivo 2 superior. De 5 a 5 años y medio es la pérdida del incisivo 3 inferior, y de 6 a 6 años y medio es la pérdida de la cúspide del incisivo 3 superior. Aquí les puedo mostrar cómo por medio de la dentadura que tiene el animal se sabe la edad que tiene. Tiene los 2 incisivos, tiene los caninos, tiene los premolares y los molares. Este cachorro, esta perra no pasa de 1 año, todavía no tiene su dentadura completa, le falta y apenas está terminando de mudar. Ya tiene aproximadamente 10 meses. El surco que aparece en el canino inferior por el tercer incisivo superior a los 5 años y medio. Terminando la breve explicación que les di sobre la odontología del perro, seguidamente vengo a explicarles un poco de lo que es la pared y la cavidad torácica del perro. Finalmente vengo a hablarles sobre la pared y la cavidad torácica de los perros. La caja torácica es la que recubre y protege el corazón y los pulmones. La pared ósea del tórax contiene vértebras torácicas, costillas y esternón. En los perros contienen 9 costillas externas y 4 costillas externales. El esternón de los perros contiene 8 esternebras. La disposición de la línea de inserción del diafragma es oblicua. Empieza a nivel de las 12 a 13 costillas y continúa sobre el 10 a 9 cartílagos costales, hasta el ángulo de 8 cartílagos costales para insertarse en la base del cartílago sifoides. La estructura de las relacionadas con la pared torácica son vértebra torácica, esternón, costilla, corazón, pulmones, pleura parietal, fascia endotorácica, mediastino, pleura visceral, cavidad pleural. La cúpula pleural de los perros es cúpula pleural derecha e izquierda. Sobrepasan la costilla derecha. En el perro, en ambos pulmones, la fisura
interna, interlobular son muy profundas. Los pulmones del perro, su peso es variable. Sus lóbulos son lóbulos craneales, lóbulos medios, lóbulos caudal y lóbulo accesorio. Los bronquiolos principales derechos, bronquiolo lobular craneal, bronquiolo lobular medio, bronquiolo lobular caudal y bronquiolo lobular accesorio. Su bronquio principal izquierdo está bronquio principal craneal, bronquio principal medio y bronquio principal caudal. El corazón del perro tiene forma del vértice redondo. El arco aórtico del perro es arteria subclavia izquierda, tronco bronquioencefálico, arteria subclavia derecha y arteria carótida común, derecha e izquierda. La posición del corazón está entre la tercera costilla hasta la séptima costilla o sexto espacio intercostal. Aquí podemos ver que para poder auscultar los pulmones debemos de poner el estetoscopio del lado derecho o del lado izquierdo, que sean por encima de las costillas, para poder auscultar el sonido de los pulmones. Para poder auscultar el corazón debemos ponerlo debajo del esternón para oír su sonido y así poder saber cómo tiene los latidos del perro y cómo está funcionando de sus pulmones. De esta manera termino la breve explicación. Espero que les haya gustado y si les gustó, denme un like.